¿Qué harías si te acusaran de un crimen que no cometiste y la única prueba que puede salvarte llega desde el más allá? ¿Y si el verdadero culpable solo se atreviera a confesar porque un muerto lo delató con su propia letra? Esta historia ocurrió en un tribunal real y cambió la justicia para siempre. Yo soy Ray. Bienvenidos a Mitos y Leyendas. Chico Xavier nació en 1910 en Pedro Leopoldo, un humilde pueblo de Brasil. Su infancia no fue fácil, perdió a su madre a los 5 años. Fue criado por distintos familiares y desde muy pequeño decía ver y oír cosas que nadie más percibía. Hablaba con sombras, con voces, decía que no estaba solo, mientras sus hermanos lo creían loco. Él insistía en que aquellas presencias eran espíritus que venían a enseñarle cosas. A los 7 años, ya decía recibir mensajes de un mentor espiritual que lo guiaba en su conducta diaria. No tardó en ser señalado por el pueblo como extraño, pero también como especial. A los 17 años comenzó a escribir, pero no como los demás. Sus manos se movían solas, sin mirar el papel. Su letra cambiaba, su estilo variaba. Escribía poemas, cartas, mensajes, como si otra conciencia hablara a través de él. Era lo que más tarde se conocería como psicografía. Su primera gran obra canalizada fue Parnaso de Alem Túmulo, un libro de poemas firmados por poetas ya fallecidos. Cuando expertos lo leyeron, no pudieron explicar cómo un joven sin formación académica imitaba con perfección los estilos de escritores como Castro Alves o Augusto dos Anjos. Pero lo que nadie imaginaba era que esos susurros lo llevarían a cambiar la historia de la justicia en Brasil. El caso más inexplicable. Todo comenzó en 1976, en la ciudad de Goiânia, cuando un joven llamado Mauricio Garcés Enrique, de apenas 23 años, fue asesinado durante una supuesta discusión en la calle. El principal sospechoso fue José Divino Núñez, amigo de la víctima y último en estar con él esa noche. Divino negó haberlo matado, pero todo apuntaba contra él. No había testigos, pero sí un móvil, antecedentes de conflictos, e incluso se le encontró cerca del lugar del crimen. Fue detenido, acusado y llevado a juicio. La madre de la víctima, desolada, rogaba por justicia. La defensa del acusado pedía una revisión del caso. El juez escuchaba, pero los indicios eran abrumadores, hasta que ocurrió algo fuera de todo protocolo judicial. El abogado de José Divino presentó como prueba oficial una carta psicografiada. Había sido escrita por Chico Xavier, supuestamente dictada por el propio espíritu de Mauricio, el joven asesinado. La carta, según declararon, se escribió en una de las sesiones públicas de Chico en Uberaba, donde miles asistían cada semana. Nadie le contó el caso, nadie le mostró fotos, pero la carta contenía detalles imposibles de conocer para alguien que no estuviera presente el día del crimen. La madre de la víctima, al leer la carta, se desmoronó, porque reconoció la caligrafía, las expresiones y hasta frases personales que solo ella conocía. En la carta, Mauricio afirmaba que su muerte había sido accidental, producto de una discusión y un forcejeo. Exculpaba a José Divino, asegurando que no hubo intención de matarlo. La corte entró en shock. El juez no sabía qué hacer. ¿Era esto válido? ¿Puede un muerto testificar en su propio juicio? Durante el juicio, la carta psicografiada fue leída en voz alta. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos se reían por lo bajo, otros lloraban. La madre de Mauricio rompió en llanto al escuchar cómo su hijo, desde el otro plano, pedía perdón y pedía que no condenaran a un inocente. La defensa pidió que se tomara la carta como un testimonio atenuante, no como una prueba física, pero sí como evidencia emocional suficiente para reconsiderar la condena. El fiscal protestó. Alegó que todo era un montaje espiritualista sin valor legal, pero entonces algo inesperado ocurrió. El propio juez, conocido por ser escéptico y racional, decidió aceptar la carta como elemento de análisis en el juicio, basándose en el estado mental y emocional de la madre. Ella juró que reconocía a su hijo en cada palabra. Dijo que la paz que sintió al leer esa carta fue mayor que cualquier justicia que pudiera venir de una condena. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que ocurrió al día siguiente dejaría al jurado sin palabras. Antes de seguir con la historia, no olvides suscribirte, eso me motivará a seguirte dando más contenido como este. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente de la lectura de la carta, algo cambió en la actitud del acusado, que hasta entonces se había mostrado frío, distante e incluso desafiante con la prensa y los jueces. Pero esa mañana, al ingresar a la sala, José Divino caminó con la cabeza gacha, la respiración agitada y la mirada perdida, como si lo que había escuchado lo hubiese quebrado por dentro, como si ya no pudiera sostener el peso de la mentira o la culpa que lo consumía desde hacía meses.
El juez lo observó y antes de iniciar la audiencia pidió un receso informal para verificar el estado psicológico del acusado. Fue en ese breve momento de silencio que el abogado defensor se acercó y dijo que su cliente tenía algo que decir. No era parte del procedimiento, pero el juez aceptó escucharlo sin jurado, sin cámaras y sin abogados. Solo él y los presentes esenciales en esa habitación. José Divino se puso de pie y con una voz entrecortada dijo que sí, que él había estado ahí, que había sido una discusión estúpida sin sentido, que no tenía intención de matar a su amigo, pero que durante el forcejeo lo había empujado con más fuerza de la que pensaba y que su cabeza había golpeado contra una piedra, que él quiso ayudarlo, que intentó reanimarlo, pero ya no respondía, y que en vez de enfrentar lo que había pasado simplemente corrió. Sus palabras dejaron la sala en silencio absoluto, no porque fuera una confesión perfecta, sino porque confirmaban cada línea de la carta psicografiada que Chico Xavier había escrito semanas atrás en su casa de Uberaba, a más de 1000 kilómetros del lugar del crimen. Lo que se decía en esa carta no era solo un mensaje de paz, era una narración exacta del accidente, una reconstrucción sin testigos que ahora quedaba validada por boca del único sobreviviente. El juez quedó inmóvil por largos segundos. Luego se dirigió al jurado y ordenó que tomaran en cuenta todo el contexto del caso, incluyendo el testimonio del acusado, su colaboración tardía y la carta de Chico Xavier como un documento que, si bien no era jurídicamente vinculante, se había convertido en la llave que abrió una verdad oculta que ningún perito había podido descifrar. El veredicto no tardó. José Divino fue absuelto del cargo de homicidio intencional y condenado por homicidio culposo, es decir, sin intención de matar, lo que le permitió cumplir su condena en libertad condicional y bajo supervisión psicológica. Durante los siguientes años su vida cambió radicalmente. Se alejó de la ciudad, rompió todo vínculo con el pasado y, según algunas fuentes, incluso llegó a visitar una sesión pública de Chico Xavier, aunque nunca se atrevió a acercarse a él. Este caso pasó a la historia como uno de los juicios más insólitos del sistema judicial brasileño. No porque la carta haya sido determinante en la sentencia, sino porque logró humanizar la justicia en un nivel nunca antes visto, porque rompió las fronteras entre lo visible y lo invisible, entre la lógica y lo inexplicable, entre el derecho y la espiritualidad. Y aquí es donde el misterio se hace más profundo, porque este no fue un caso aislado. Existen al menos 3 registros oficiales. En Brasil, donde las cartas psicografiadas de Chico Xavier fueron tomadas como evidencia emocional en juicios de homicidio, y 2 de ellos terminaron con confesiones que coincidían punto por punto con los mensajes dictados por supuestas víctimas ya fallecidas. Los escépticos dicen que todo fue sugestión, que las personas quieren creer que el consuelo lleva a la credulidad y que las coincidencias no son prueba de nada. Pero entonces, ¿cómo explicar que una carta contenga nombres exactos, detalles del entorno, frases íntimas que jamás fueron compartidas públicamente, expresiones familiares que solo una madre podría reconocer en su hijo fallecido? ¿Cómo explicar que el acusado haya confesado exactamente lo que estaba en la carta, que nadie había visto antes de la sesión, que ningún medio había publicado? Y que los únicos que presenciaron la escritura aseguran que Chico Xavier no levantó la cabeza ni hizo preguntas previas, simplemente escribió lo que su mano guiada le dictaba, sin dudar, sin editar, sin corregir. La carta fue examinada por expertos en caligrafía que determinaron que no coincidía con la escritura habitual de Chico, lo cual, en vez de desacreditar el documento, lo hizo aún más inquietante, porque eso significaba que quienquiera que haya escrito esas líneas lo hizo con otra conciencia, con otro trazo, con otra energía. Después de este caso, la figura de Chico Xavier pasó de ser una rareza espiritualista a convertirse en un referente nacional. Incluso para los sectores más conservadores, su imagen se consolidó como la de un hombre humilde, silencioso, que nunca cobró por una sola palabra escrita, que regaló todas las ganancias de sus libros y que vivió en una casa modesta rodeado de gente que buscaba respuestas. Y sin embargo, él nunca se autoproclamó santo ni profeta, siempre dijo que solo era un instrumento, un lápiz en manos de algo mayor, un mensajero entre planos que no le pertenecían. Hoy este caso sigue siendo estudiado en universidades de derecho en Brasil como un ejemplo de justicia restaurativa, de cómo el perdón puede emerger incluso desde lo inexplicable, de cómo la verdad puede abrirse camino, incluso desde una hoja escrita por alguien que ya no respira. Pero entonces queda la pregunta: ¿puede un espíritu resolver un crimen? ¿Puede el amor de una madre reconocer a su hijo más allá del tiempo? ¿Puede la justicia escuchar la voz de un muerto? ¿Y si Chico Xavier tenía razón? ¿Y si no estamos tan solos como creemos? Tal vez nunca sepamos la verdad completa, pero lo que ocurrió en ese juicio quedó escrito en la historia como un momento donde la lógica y lo sobrenatural se dieron la mano frente a un juez, frente a una madre, frente a un país entero. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue real?
¿O solo una hermosa coincidencia imposible de repetir? Déjamelo en los comentarios.